Bienvenidos a Misterio al Alba. Hoy les voy a hablar sobre el monstruo detrás de la puerta y les voy a hablar sobre 3 técnicas de ayuda espiritual para niños. Seguramente tendrán alguna anécdota donde sepan que ustedes mismos, algún primo, algún hermano, algún sobrino, algún hijo ha tenido una experiencia con sombras que se mueven en las esquinas, que ha experimentado escuchar susurros en la noche, que ha tenido la sensación de ser observados o incluso que ha tenido la aparición de figuras detrás de puertas o dentro de los armarios. A medida que crecemos, nuestra mente racional nos obliga a desechar paulatinamente estos recuerdos o incluso a interpretarlos bajo un enfoque más lógico, perdiendo así la sensibilidad a estas manifestaciones. Muchos expertos en estos temas han determinado que los niños pueden interactuar con el entorno, tanto físico como espiritual, de formas mucho más sensibles, que pueden haber casos incluso en que un niño que llora sin una razón aparente está experimentando una de estas interacciones con entidades o con energías que los adultos no son capaces de percibir. Por tanto, estos niños son mucho más vulnerables a lo que llamamos ataques psíquicos. Bien, una de las cosas que hacen vulnerables a los niños es que pasen demasiado tiempo sin tocar el campo energético de sus padres o cuidadores. Aquí el campo energético de los niños también, así como el cuerpo, los huesos tardan un tiempo en solidificar, en hacerse fuertes, en hacerse resistentes para el mundo. También este campo energético tarda algún tiempo en conformarse y fortalecerse. Este campo visualízalo como un huevo de energía y que aún está vulnerable y que puede fácilmente ser atravesado por energías, entidades y cosas que están en otro plano. Es así que se dan este tipo de ataques. Ahora bien, para entender qué es lo que se le puede manifestar a un niño, pues vamos a dividirlo en 2 grupos. Digamos que hay 2 grupos de entidades o de energías que pueden manifestarse a los niños, a los adultos también, pero en este caso estamos enfocándonos como tal en los niños. Podemos hablar de entidades humanas y de entidades no humanas. Las entidades humanas, podemos entenderlas, son espíritus de personas fallecidas que han dejado una impronta energética en el plano físico. Es decir, como comúnmente se llama, que no se han podido ir o que han dejado una especie de residuo energético en este plano físico. Esto suele suceder porque algunas personas, como se dice comúnmente, han dejado algo pendiente, buscan compañía. Otros de estos espíritus pueden simplemente estar buscando alimentarse de la energía vital de los vivos, y en este caso los niños pues son los más vulnerables a este tipo de acercamientos, ya que, como dije, su energía aún no está conformada y son más proclives a este tipo de ataques. En algunos casos, simplemente estas entidades humanas están atrapadas en una especie de estado intermedio. Ahora bien, hay otro tipo de entidades que son las no humanas y que podemos decir que son conciencias, que como tal nunca han tenido un cuerpo físico, no tienen una historia biográfica, no han tenido una encarnación y pueden ser energías antiguas, pueden ser manifestaciones de pensamientos, pueden ser incluso tulpas, pueden ser manifestaciones de pensamientos colectivos o seres interdimensionales que operan en planos sutiles. Eh, de aquí quizás podríamos hablar de otro tipo también de seres mitológicos. Aquí podrían entrar incluso duendes, hadas y todo ese tipo de entidades. También podrían entrar dentro de esto, ya que, pues bien, no sabemos si esos seres como tal existan, pero sí están en el plano del imaginario colectivo, entonces podemos clasificarlos en esta fase. Ahora bien, me gustaría hablarles sobre el papel de la conciencia y la voluntad. Aquí es muy importante saber que la mente humana tiene 2 aspectos.
o bueno, vamos a dividirlo en esta ocasión en estos dos aspectos. La mente humana es mucho más compleja, pero para enmarcar este tema, pensemos en que la mente humana tiene un aspecto racional y un intuitivo. Mientras que la parte racional nos ayuda a desenvolvernos en el plano de lo concreto, es decir, en la vida cotidiana, la parte intuitiva nos conecta con realidades más profundas, nos conecta con realidades más distantes incluso. En este caso, los niños, al estar más conectados con esta última, son más propensos a percibir fenómenos que los adultos suelen ignorar. No obstante, el poder personal juega un papel crucial en estas interacciones. Cuando un niño se siente indefenso frente a este tipo de experiencias, frente a estas entidades, su miedo actúa como un imán que fortalece la presencia de estos seres. Es decir, que aquí es muy importante poder parar este miedo, poder meter en el control esta situación, poder ayudar al niño en la medida en la que su edad lo permita, acercarse más a él para contrarrestar este miedo, que finalmente el que este miedo vaya creciendo lo vulnerabiliza tanto en el plano energético, pero también en el plano psicológico. Entonces, aquí algo que yo siempre he dicho es que la energía sigue el pensamiento. Si el pensamiento o la mente en este caso cae en un desorden, evidentemente lo que vamos a tener es un problema mayor que con el tiempo se va a ir incrementando. Entonces, aquí lo más importante para evitar que estos seres se fortalezcan en este miedo del niño es muy muy importante enseñarle a los niños a que tengan control sobre su espacio y sobre su energía. Evidentemente, si hablamos de niños muy pequeños, que todavía no pueden por su propio medio, por su propia mente, que todavía no tienen el lenguaje, eh, para fortalecer estos aspectos energéticos y mentales, pues obviamente el niño todavía necesita estar cuidado, cobijado por sus cuidadores. Sí, aquí es muy importante no exigir o no pensar que el niño debería ya poder él mismo con sus propios medios. No. Aquí hay que darle oportunidad a que él mismo pueda ir haciendo su proceso madurativo. Recordemos que hay niños bueno, hay seres humanos que, siendo niños, pueden tener una maduración muy grande a nivel emocional, o a nivel físico, o a nivel mental, o a nivel creativo. Entonces, no se dan todas las maduraciones al mismo tiempo. En el caso de lo mental, lo espiritual, lo emocional, pues también hay que evaluar si efectivamente el niño ya está listo para poderle brindar todas estas herramientas que ayuden a contrarrestar este tipo de ataques. Siempre, siempre vamos a encontrar que hay un factor psicológico de por medio y también hay un factor vincular. Generalmente los niños que ya vienen estando inseguros en su entorno, porque hay muchos problemas en casa, porque hay muchos temas familiares, no se sienten seguros en el entorno, entonces eso ya los vulnerabiliza psicológicamente y también va a tener un impacto en la parte energética, por lo que estos niños pues, van a ser más proclives a este tipo de experiencias y de ataques. Bien, entonces, de todas las posibles técnicas que, que existen, pues yo quiero focalizarme en tres y las dividí en tres porque eh, esto entra dentro de todas las religiones. Para mí era muy importante desarrollar este tema sin necesidad de enfocarme en una religión o en otra, puesto que la idea es que este contenido pues sea para todos. Y que todos desde su religión, desde su creencia, desde su fe, puedan tener estos tres puntos súper claros. Es muy importante sí tener, más que una religiosidad, tener una espiritualidad. Recordemos que hay una diferencia entre ambas cosas. La religiosidad es mucho más social, eso es mucho más una enseñanza, es mucho más un aprendizaje. Y la espiritualidad pues tiene que ver con la relación que tiene uno mismo o la búsqueda que tiene uno mismo con una entidad superior, ¿no? Con un sentido de trascendencia. Entonces, en este caso, es importante que la espiritualidad sí esté alimentada desde lo religioso, pero pues que sea una religión que resuene con el alma de cada quien.
eh, con el alma y con el intelecto también de cada quien para que haya una convicción en lo que se está haciendo. Entonces, bueno, estas tres técnicas considero que son que sintetizan básicamente todo lo que se tiene que hacer en estos casos. También hay otras técnicas donde ya se requiere a lo mejor de rituales más específicos o de intervenciones mucho más orientadas hacia una religión o hacia otra. Pues bien, la primera técnica es afianzar la autoridad personal. Es decir, aquí hay que instruir al niño para que exprese verbalmente su dominio sobre el espacio personal, sobre su habitación, sobre su casa, que él pueda sentirse dueño de este espacio. Obviamente, si hay situaciones relacionadas con su vida familiar o personal que impidan que esto suceda, pues la situación se torna más complicada. Por eso no hay que hacer de lado, cuando se están evaluando este tipo de cuestiones espirituales, no hay que hacer de lado el contexto de tipo psicoemocional. Bien, entonces instruir al niño para que exprese verbalmente su dominio sobre el espacio, sobre su entorno. A veces un simple, este es mi cuarto, aquí mando yo, es suficiente, puede marcar una gran diferencia. Esto puede venir acompañado, a lo mejor, sí, de algún aroma, de algún perfume, de alguna, de alguna luz simbólica, alguna lámpara, pero es importante que ese elemento extra que se vaya a ocupar esté vinculado con la religiosidad o bien que se le dé una connotación especial, o sea, es decir, este perfume va a ser específicamente para contrarrestar la presencia de estas cosas que se están manifestando, ¿no? O sea, es importante que no sea un perfume cualquiera, que el niño asocie o aroma, esa luz, ese objeto, y lo asocie, puede ser una medalla también, puede ser un llamador de ángeles. Hay muchos objetos según el gusto de cada quien que pueden ayudar. Yo recomiendo en especial que sea algún perfume, algún aroma en especial, porque de alguna forma pues, se va a relacionar con el sentido del olfato y esto va a ser mucho más efectivo. Entonces sí recomendaría que fuera un perfume. Ahora bien, también para afianzar la autoridad personal, se puede fomentar la seguridad interna sin recurrir de inmediato a símbolos externos como amuletos o figuras religiosas. En este caso, obviamente, el éxito de este punto dependería de que se hagan determinadas oraciones o que se tenga una comunicación, o sea, aquí esto depende de lo verbal totalmente, entonces depende muchísimo de la comunicación y depende muchísimo de que el niño en este caso tenga pues las herramientas intelectuales, que tenga también la apertura para que se pueda hacer de esta manera. Bien, ahora el punto 2 es la purificación del ambiente. En este caso también el punto del perfume, de utilizar alguna aromaterapia por ahí, fortalece tanto el punto 1 de afianzar la autoridad personal como la purificación del ambiente. En este caso se pueden utilizar esencias florales, hierbas aromáticas en aspersores y aplicarlos en las esquinas de la habitación, siempre recordando que la finalidad es afianzar la autoridad personal y hacer la debida purificación del ambiente. También se pueden colocar algunas piedras o algunos objetos religiosos, algunos objetos sacralizados. También por ahí a veces la construcción de un héroe personal, que puede ser una figura religiosa, que puede ser el ángel de la guarda, que puede ser incluso algún héroe que el niño sienta que se puede identificar con él, héroe, heroína, y que puedan poner una figura, un póster en la habitación y bueno, empezar a hacer una narrativa de que bueno, el niño va a ser cuidado por ese héroe, pero que también tiene que aprender las virtudes de ese héroe. Eso también puede servir. Entonces, aquí, bueno, las piedras preciosas, semipreciosas, pues suelen ser infalibles en este tipo de cuestiones. Ahora bien, el punto 3 es hacer decretos y buscar la protección espiritual. Es decir, esto se puede llevar a cabo introduciendo al niño en la práctica de afirmaciones positivas y oraciones que refuercen su confianza. Es decir, que no hay que esperarse hasta que suceda alguna situación
para intervenir o para enseñar alguna oración, algún método apotropaico para que el niño tenga como defenderse ante tal situación. O sea, es importante que el niño tenga alguna canción, alguna oración que lo sosiegue, que le dé esa fortaleza espiritual, y esto hay que enseñarlo pues todos los días, todas las noches hasta que quede memorizado, y cuando el niño requiera de estas oraciones pues las tenga ya memorizadas, porque obviamente cuando ataca una situación de estas y uno entra en miedo, entra en pánico, y a veces es muy difícil en ese momento buscar un libro o buscar en la memoria incluso qué hacer. Entonces sucede que yo he tenido muchos adultos incluso que no tuvieron ninguna formación religiosa ni no tienen ninguna referencia espiritual y están completamente vulnerables ante este tipo de situaciones cuando les sucede algo de adultos, entonces no tienen herramientas, no creen en nada, no saben quién son. Entonces sí es importante que aunque sea una oración, los niños aprendan, tengan conocimiento de ella para poderse enfrentar a esa situación. Y bueno, no hay nada de malo en eso, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando estamos tristes, pues todos tenemos una canción que nos pone contentos, ¿no? O si necesitamos vencer alguna situación, pues tenemos algún himno, alguna canción que también nos inspira para eso. Entonces, también en el aspecto espiritual, pues deberíamos tener una relación muy, muy firme con algún tipo de símbolo de oración o de alguna divinidad que nos favorezca en este tipo de cuestiones. Ahora bien, es importante enseñarle al niño por medio de los decretos y de la protección espiritual. Hay que enseñarle al niño que su energía es poderosa y que sí tiene la capacidad de alejar cualquier presencia no deseada. Hay que explicarle una serie de cosas que puede hacer para fortalecerse ante esa situación. Obviamente, la recomendación más firme que les puedo hacer es tener una buena relación con los niños, porque en estas situaciones se pueden acrecentar generalmente cuando ellos no son atendidos debidamente en el plano psicoemocional. Sí es muy importante no acrecentar el miedo bajo ninguna circunstancia o la sugestión de ninguna manera, o incluso a veces decir, es que mira, te portaste mal, por ello te está pasando esto. No, porque es una manera de revictimizarlo y es una manera de decir que efectivamente él tiene la culpa por lo que está sucediendo. Y bueno, no es así, no siempre es así. Es importante darles poder ante la situación, darles control ante la situación, no anularlos. Es cierto que los niños suelen tener mucha imaginación, pero es difícil que ellos mientan en este tipo de situaciones. Sí, la sugestión se da y a veces un niño puede ver a lo mejor un videojuego, un video en YouTube o algún material, lo puede ver en internet, pero esto no significa bajo ninguna circunstancia que el niño necesariamente esté mintiendo o esté inventando, menos cuando hay miedo de por medio. Entonces, hay gente que no sabe cómo afrontar esto y la manera más rápida de terminar con esto es a veces simplemente silenciar la experiencia. Entonces, el niño empieza a caer en una especie de bloqueo a nivel espiritual y que tiene un costo también con el paso del tiempo porque bloquea absolutamente todo espiritualmente y después cuando son mayores, pues eso también afecta la intuición, afecta el desarrollo saludable a nivel psicoemocional y psicoespiritual. Pues es así que, pues este miedo infantil a los monstruos, aceptemos que bueno, no siempre es un simple producto de la imaginación, que detrás de cada experiencia puede haber una realidad mucho más compleja, que requiere comprensión y manejo consciente, que al fortalecer la confianza de los niños y enseñarles a reclamar su espacio, les damos herramientas no solo para enfrentar estos encuentros, sino también para desarrollar una mente fuerte y equilibrada en su vida futura. Así que bueno, espero les sirvan estos tips y si les gusta este tema y si les gusta que lo desarrolle más a profundidad, con gusto me gustaría leerlos en comentarios. Bueno, hasta la próxima entrega.